Muy buenas tardes, espero todos ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Melissa Ortiz y como ya saben soy la profesora de Lenguaje y Comunicación. En esta sesión continuaremos trabajando con la guía de aprendizaje número 2, la realidad y el lenguaje. En la clase anterior vimos el editorial, leímos hicimos preguntas de comprensión lectora y tratamos de informarnos sobre la forma en la que está escrito y cuál es su propósito. En esta clase trabajaremos con cartas al director. Para saber, ¿cierto?, hay que leer. La prensa destina un espacio a esta sección cuyo objetivo es posibilitar un intercambio de ideas, juicios y opiniones entre el medio de comunicación y el público lector. La carta al director se caracteriza por ser un escrito en el que cualquier persona puede expresar lo que piensa de acuerdo con algún tema de actualidad. Los propósitos de la carta al director son muy variados. Entre los más comunes se encuentran emitir un juicio sobre un hecho contingente, expresar una opinión, una felicitación o una queja, denunciar o solicitar algo personal o para un grupo, comentar alguna situación pública, entre muchos otros. Entonces, el esquema es bastante sencillo, es muy similar a una carta, por eso es carta al director. En primer lugar tenemos el vocativo, señor director, ya aquí nos estamos enunciando, queremos decir a quiénes nos dirigimos. Luego tenemos la exposición de hechos, por ejemplo, en esta carta en específico dice, recientemente ha habido gran conmoción por ataques de perros a personas, incluidos varios niños. Ya nos está presentando el hecho puntual del cual quiere hablar esta persona. Luego está su tesis. Recuerden que la tesis es la idea que plantea y de la cual quiere convencernos el autor del texto. Dice, quisiera hacer notar que todos estos ataques no han provenido de perros vagos, sino de perros bravos, con dueño conocido, que se han escapado de sus encierros o han agredido a sus propios dueños. Algunas personas han reaccionado pidiendo que se eliminen a los perros vagos. Ya, aquí tenemos la tesis, que es lo que nos está planteando. Luego viene su posición y los argumentos. Dice, yo creo que esas personas están equivocadas y que la solución no es eliminar los perros vagos que normalmente no atacan a nadie, sino evitar que se multipliquen y se transformen en jaurías, porque en ese caso sí que son peligrosos. Luego ya nos planteó el tema, ¿cierto? Su tesis, luego argumentó. Y ahora viene una sugerencia, ¿cierto? Puede ser una sugerencia o ya una solución que la persona nos quiera transmitir. En este caso la sugerencia dice así. Sugiero que se tomen medidas para lograr que los dueños controlen a los perros bravos, que mantengan cuidadosamente los cercos, que los paseen con bozal y cadena para que hagan ejercicio y que los traten con respeto y cariño para que no se vuelvan neuróticos. Luego, para finalizar su texto, utiliza una conclusión y una despedida, ¿ya? Puede hacerse en el mismo párrafo o en párrafos distintos, pero tomando esta idea de finalizar ya el texto. Esperando que no se vuelvan a producir nuevos ataques de perros a las personas, saludo atentamente a usted. Y luego vienen los datos de firma e identificación, ¿cierto? Ahí podemos ver el nombre, la cédula de identidad. En este caso es un estudiante, ya que cursa el segundo nivel de educación media y que pertenece a un colegio de adultos o una escuela de adultos de La Estrella, ubicado en Coquimbo. Como se dan cuenta, esta carta sugiere una estructura bien particular y bien fácil, fácil de leer me refiero, más allá de la escritura, ¿cierto? Es una lectura sencilla porque sabemos ya desde el inicio cuál es el hecho que quiere plantearnos, luego la tesis, luego están sus argumentos, luego una posible solución o sugerencia y por último finaliza la carta con su despedida y con sus datos. La mayoría de las cartas del director toman este esquema para desarrollarse. Ahora bien, vamos a ver la actividad de la clase de hoy. Dice, a continuación encontrará algunos ejemplos de cartas al director. Una vez leídas, responda a las preguntas que ahí aparecen. Esta carta es del 26 de mayo de 2011, apareció en la segunda y se titula Lucho. Ustedes la van a leer con calma y luego van a responder lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de esta carta?
transcriba lo que corresponde a la exposición de los hechos. Es decir, en qué parte del texto nos está exponiendo el asunto en particular del cual quiere tratar esta persona. Como se dan cuenta, esta es mucho más breve que la anterior. Siguiente carta. Esta apareció el 1 de agosto de 2011 en las últimas noticias y se llama Guardias del Metro. Las preguntas que ustedes deben resolver: ¿cuál es el propósito de esta carta? Es decir, ¿cuál es su finalidad? Y luego, ¿qué plantea la carta? Tercera, Mall Paseo Chiloé, 13 de marzo de 2012, publicada en la Tercera. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es la conclusión de la carta? Ustedes deben leerlo calmadamente. Ya saben, por lo menos por pista, que la conclusión se encuentra ya al finalizar el texto. Pero para tener una idea de qué se trata, tienen que de igual manera leerla completa. Por último, la actividad ya para finalizar, que comprende una mayor complejidad, tienen que hacer lectura de este texto, que es Donación de órganos. Ya tiene su vocativo, su fecha. Esta es mucho más completa que las anteriores, es un poco más extensa, pero no es compleja. Ya ustedes tienen que hacer una lectura solo cuidadosa y detallada. Una vez que la hayan leído, van a completar lo siguiente. Es un cuadro, ya un cuadro informativo, por así decirlo, que resume los datos más importantes de la carta que ustedes van a discutir. Primero, tienen que decirme cuál es el vocativo que utilizó el emisor de ese texto, cuál es la tesis, cuál es la posición y los argumentos, cuál es la conclusión y despedida y qué parte del texto corresponde a la firma y la identificación. Una vez que hayan finalizado la tabla, tienen que responder lo siguiente. Dice: luego de haber leído todos los ejemplos de cartas al director, elija el que le haya gustado más. Fundamente su respuesta. En este caso, se les da un espacio bastante amplio en su texto para que ustedes argumenten, fundamenten cuál de estas cartas les gustó más y por qué. No sé, me pueden decir: me gustó esta porque sigue la estructura, cumple con todos los requisitos, me gustó porque me convenció con su tesis, me gusta porque los argumentos planteados son sólidos, corresponden a una buena argumentación. Ustedes tienen que decirme por qué motivo les gustó y cuál, obviamente. Una vez que hayan finalizado esta actividad, daremos por finalizada esta sesión. Nos vemos en un próximo video.